¿Qué tal, amigos míos? Saludos para ustedes. No había grabado antes porque tuve un pequeño ataque de gripa, de achaque. Sinceramente tuve unos días bien malos, pero ya estoy mejorando. Resulta y pasa que me hice bajar el pelero, como pueden observar, y me hice bajar un poco la barba. Y me hice eso y automáticamente me dio achaque. Seguramente el pelo era una de las capas que me protegía mucho del frío de acá y me dio gripa. Entonces me tuve que ir a aplicar una inyección porque ya estaba muy mal. Y una vez me aplicaron la inyección, pues ya empecé a mejorar un poco. Claro que la inyección fue bien fuerte, que me quedaron 3 nalgas. Sí, es increíble, pero sí quedaron 3 nalgas. Y bueno, no vine a hablarles de las 3 nalgas, sino de de lo que tiene que ver el video, ¿no? Es una herramientica que es muy útil y muy sencilla de hacer. Y ya que hubo un suscriptor que me pidió este videito, entonces miremos cómo nos queda y veamos qué necesitamos. Como ya pudieron observar el comentario, ahí dice que debería ser un abre hendidura o cerquillo por donde va la costura en la suela, ¿no? Pues bien, la explicación es perfecta y pues yo lo pude entender, ¿no? Recuerdo que yo estaba buscando una cosa de esas también, ya que no tenía idea de cómo hacerla y pues fui a preguntar, ¿no? Y no sabía cómo se llamaba, ¿sí? No sabía cómo se llamaba. Y complicado también para explicarlo, ¿no? Recuerdo que llegué a un lugar y le dije al señor, le dije, amigo, haga el favor y me vende un aparatico que tiene una cuchilla en la punta que sirve para hacer la zanja por donde va la costura en el zapato. Entonces él dijo, bueno, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Ah, dijo, no tengo. Ok, gracias, muy amable. Hasta que lo encontré, sí, lo encontré. Y se llama segmelero. Le pregunté a un amigo que es el que me vende los insumos de calzado y me dijo, eso se llama un segmelero. Les voy a mostrar el que yo compré y ahorita vemos el que vamos a hacer. ¿Listo? Esto, amigos míos, es un segmelero, ¿sí? Es una varilla y tiene en la punta una cuchilla, ¿sí? Tiene el tornillito que se le hizo rosca, a la varilla le hicieron hueco hasta cierta parte y luego lo aplastaron, ¿sí? Lo aplastaron y quedó así. Y el nombre oficial, el nombre real es segmelero, ¿sí? Yo no lo sabía, hace unos días lo averigüé y pues podemos darnos cuenta que funciona, ¿no? Entonces veamos cómo funciona. Y ahorita vamos al paso del que yo voy a hacer, a ver qué tal nos queda, ¿listo? Y bueno, y aquí podemos ensayarlo, ¿no? Podemos ver que sí funciona y ustedes pueden observar, ahí él va cortando y va sacando el bocadito, ¿no? Ahí va. Sí, eso es lo que hace él, hacer un canalete para que por ahí pasen la costura, ¿no? Es muy útil ya que pues se lo utiliza bastante, ¿no? Entonces por lo menos aquí vamos así, hacemos hay que tener buen pulso, ya que si no tienes buen pulso te queda un asco, ¿no? Entonces míralo, ahí está, es el canalete que necesitamos para una vez el zapato esté pegado, por ahí pasar la costura, ¿no? Y se vea mejor, se vea elegante. Entonces vamos a los materiales que necesitamos para hacer nuestro segmelero y vuelvo y repito, ya repetí como 10 veces y veamos cómo queda. Bueno, amigos míos, lo que necesitamos es lo siguiente. Yo conseguí este pedazo de tubo, es un tubo de aluminio. Ustedes tienen que calcular más o menos que a la hora de aplastarle la punta no les quede muy amplio, ¿no? Porque si no la cuchilla no se va a bandear, ¿sí? No se va a bandear. Y tal vez se preguntarán cuál sea la cuchilla, pues la cuchilla es de estas que venden, ¿sí? Una de estas cuchillas es la que vamos a necesitar. Ahora que estemos terminando nuestro segmelero, les mostraré cómo se la pone. Listo, entonces necesitamos un tubito.
como les dije, que a la hora de aplastarlo no quede muy ancho para que la cuchilla no se pierda, ¿no? Una cuchilla, una broca, y como necesitamos una broca, obviamente que vamos a necesitar un taladro. ¿Listo? El taladro no se los muestro porque ya saben que tengo taladro y lo tengo por allá. ¿Listo? Entonces aquí está la broca, el martillito y una plancha metálica para poder coger esta vaina aquí y aplastarla. ¿Listo? Entonces vamos a hacer los procesos y otra vez vamos a ver cómo queda. Bueno, y el desarmador simplemente es para meterlo aquí, para que a la hora de aplastarlo no queden ceros, ¿no? Y la cuchilla pueda entrar. Entonces simplemente lo ponemos aquí y procedemos a darle martillo para que se aplaste. ¿Sí? De lado y lado, ya que si se aplasta mucho no vamos a poder poner la cuchilla. Ahí está aplastado, y si gustan pues pueden aprovechar y de una vez hacer otro en el otro lado, ya que pues también puede ser muy útil, ¿no? Tener los dos ahí por si acaso, por si las moscas. Entonces simplemente se aplasta el otro extremo también y miramos que no nos quede muy sellado y aplastamos. Con el desarmador vemos que no nos quede muy cerrado. Y listo. Y ahora simplemente cogemos la broca y hacemos un hueco. ¿Sí? Hacemos un hueco aquí, hacemos un hueco aquí, otro hueco acá, ponemos el tornillo y miramos el terminado, ¿no? Y una vez tengan los huecos, hay que poner el tornillo, ¿no? El tornillo. Y esto es uno de los pasos más importantes, ya que en muchos videos van a ver ustedes que van a decir, bueno, tienen que hacer la rosca con un machuelo, o tienen que hacerla con, pues bueno, un machuelo prácticamente, ¿no? Pues sí, es importante hacer la rosca con un machuelo, pero si no hay un machuelo, ya que los machuelos son muy costosos, pues simplemente se coge un tornillito, sea milimétrico o sea de rosca ordinaria, y que sea un poquitico más grueso que el roto que hagan, y lo pasan a fuerza y el mismo tornillo hace la rosca, ¿no? Entonces así no tienen que complicarse la vida buscando un machuelo, ya que el mismo tornillo hace la rosca con un poquito de presión. ¿Listo? Entonces, ahí como pueden ver, haciéndole un poquito de fuerza, el tornillo entra sin ningún inconveniente. ¿Listo? Y podríamos decir que prácticamente nuestro segmelero doble está terminado. Pongamos las cuchillas y veamos cómo funciona. Y ahora sí, pongamos las cuchillas y listo, ¿no? Entonces, con una tijera de cortar lata le quitamos los restantes, que vienen a ser estos y estos, ¿sí? Y cortamos aquí y cortamos acá. ¿Listo? Y nos quedan las dos cuchillitas. ¿Listo? O sea que prácticamente es una, pero como se la puede partir en dos, quedan en dos. Tienen que quitar los restantes, ya que el segmelero no quedó muy amplio, sino delgado nomás. Entonces cortan los restantes y listo, ¿no? Tendrán cuidado, ya que les puede pasar esto
Y pues como fue muy suave no hay sangre, ¿no? Pero igual tendrán cuidado, no se vayan a cortar, no se vayan a lastimar. Listo, entonces cortan y queda la cuchillita mela, ¿no? Ahí queda full. Entonces hay que hacerle algo de fuerza, suave nomás, porque se nos puede partir. Y ustedes miren hasta dónde pueden hacerle fuerza, ya que es que estas cuchillas son muy delicadas y se parten con nada. Entonces la ponen en el segmelero y miran hasta dónde pueden hacerle fuerza y listo, ¿no? Y lo apretan. Una vez lo aprieten suave nomás, que no necesita fuerza esto, simplemente que sostenga la cuchilla y listo. Entonces ahí, amigos míos, están las cuchillas, 1 y 2. En caso de que se les parta una, pues tienen la otra, es muy liviano ya que este tubo es de aluminio y cumple su cometido, ¿no? Entonces podemos observar aquí que si corta, ¿sí? Corta, hace el sesgo. Y como les dije hace un rato, tienen que tener pulso, ¿sí? Tienen que tener buen pulso a la hora de hacer el corte, ¿no? Ahí pueden observar que sí se puede hacerlo. Ahí está. Y listo. Véanlo cómo quedó. Quedó full, ¿cierto? Entonces, como les dije, esto es muy importante, ya que hay suelitas como esta que no traen el canalete por donde va la costura, y no hay nada mejor que entregar un zapatico con costura, ya que así se lo llevan más rápido, ¿no? Entonces, miren, ahí quedó. Parece que tengo buen pulso, ¿sí? Quedó perfecta. Sí funciona. Ahí está, caballeros. Y eso, amigos míos, fue el videito del día de hoy. Fue un segmelero. Un segmelero. Sí, así se llama, un segmelero. Quedó bien, funciona, sí. Cumple con su objetivo, que es hacer los canaletes de la suela. Nos sirve ya que podemos tener doble, ¿sí? Y si de pronto ustedes no quieren tenerlo doble o necesitan, no sé, alguna otra cosa, también se le puede poner una cuchilla, ¿no? Sacan esta cuchilla de aquí, una cuchillita como estas de bisturí que también las venden, ¿sí? La ponen aquí y la apretan, ¿no? También funciona para cosas como estas, pueden sostener lo que quieran ahí. La cuchilla, bueno, la cosa esa del segmelero, lo que sea, ¿sí? Y ahí está, también funciona, ¿sí? Como mango para cortar. Eso, amigos míos, fue todo por el videito de hoy. Ya estaré subiendo algo más adelante, que es una idea que me surgió mientras tenía gripa. Me surgió una idea de algo que necesito, entonces como lo necesito, pues lo voy a hacer y les voy a mostrar el proceso y todo. Es algo muy elegante, creo que me va a quedar muy bonita también. Ya saben, suscríbanse al canal, ya casi somos 1000 suscriptores. Y sin nada más que decirles, amigos míos, nos vamos con el segmelero.